ya vamos a empezar con la deriva, lo que les planteé ayer, de cómo, sin perder nuestro modelo de escuela, ¿no? Herramientas internas, herramientas externas, pero habíamos planteado que teníamos que buscar la forma de atacar esos gérmenes patógenos que últimamente no, cuidado, que esto no es nuevo y la cuestión, a lo mejor alguien tiene que decir por qué se ha llegado a la situación de ese avance de la extrema derecha, ¿no? ¿En qué momento no se puso medida? Si había que poner cordón sanitario. Hemos perdido el tiempo. Si nos hemos mirado el ombligo y diciendo, no, esto no va a pasar, ¿no? ¿No va a pasar? Bueno, pues estamos en la situación que estamos. Así que ya vamos a ir un poquito, no, directamente con José Antonio, con él, pues a tener herramientas, a tener discursos, a poder enfrentar esos comentarios en aquellos espacios que estamos todos y todas. A mí me acaba de dar una alegría José Antonio, dice que va a dar la charla de pie. Oh, eso me encanta porque yo me voy para allá atrás. Una parte de la introducción. Pero ya no aguanto más. Pues aparte que me viene bien porque como se ponga sensible, yo a pesar de que parece que soy media pasota y un poquito así, tengo las lágrimas flojas. Entonces me voy para atrás y me escaqueo, ¿no? Me pongo por ahí detrás. Porque me la jugaste hace 2 años. Sí. Fue de las mejores que he visto en mi vida, ¿eh? Me voy para allá. El tiempo es tuyo, José Antonio. Bueno, pues muchas gracias. Esta primera parte me voy a poner en pie, la introducción, porque creo que hay cosas que se tienen que decir de pie, ¿no? Y entonces, bueno, en primer lugar agradecerles estar aquí. Es una alegría y un orgullo y un placer compartir con ustedes estos días, que ya empieza a ser una tradición. A ver el año que viene, ¿le edito el micrófono? Sí, porque si no, de esto no grabo nada. Mejor, así queda todo lo perdido. Esta parte es más personal, luego ya. No, hasta ahí. No, esto es más de karaoke, tengo más costumbre de esto, ¿sabes? Tengo mucho más soltura con karaoke. Bueno, les decía. Vale. Les decía que es un verdadero placer y me encanta venir a esta tierra y compartir con ustedes reflexiones, ¿no? Decía Eduardo Galeano que cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas, ¿no? Quizá esa sea la síntesis de la izquierda, ¿no? Es decir, tenemos respuestas, elaboramos constantemente respuestas, pero constantemente nos cambian las preguntas y por lo tanto tenemos que estar en la dialéctica de la evolución ideológica y mental constante y en el reciclaje de nuestras propias ideas y en la reflexión. Pero no una reflexión que solamente sea para analizar, sino tiene que ser una reflexión proactiva que nos sirva para responder y actuar en consecuencia. Que quizá eso nos falle un poco y sobre todo con la materia que voy a abordar y la que luego se abordará desde el punto de vista de la inmigración o del antifascismo, cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacerles una introducción primero personal, familiar y primero, evidentemente, quiero agradecer siempre al equipo de trabajo de esta escuela, a Omar, a Samuel y a mi querida Ana Teixeira, porque ustedes vienen aquí llave en mano y vienen ustedes con sus maletas, cogen la habitación, viajan y escuchan, proactúan, interrumpen, preguntan, pero ustedes saben que hay un trabajo ímprobo detrás, que muchas veces no se ve porque está entre bambalinas y es imprescindible reconocer el trabajo de los compañeros de esta. Esto es un truco para que me inviten el año que viene, evidentemente. Estos son do des, ¿no?, que se dicen en latín. Bueno, ustedes no saben, pero yo se lo voy a contar. Algunos ya lo saben la situación. Este año, aparte de la generosidad en invitarme, han tenido una tremenda generosidad en la flexibilidad de la lata que les he dado. Porque mi intervención estaba prevista para mañana. Yo tenía que intervenir mañana, pero ha habido un cambio sustancial de mis condiciones familiares que les voy a contar. Entonces es importante que conozcan todos los antecedentes y luego ya me siento. Y ya empiezo con lo mío. Joaquín Moreno Tormos era un militante de la CNT, FAI, CNT, AIT, que trabajaba en Telefónica en Madrid. Cuando estalla el golpe de Estado, el 18 de julio del 36, Joaquín Moreno Tormos se va con el gorro bicolor de la CNT y se va con un fusil a defender el edificio de la Telefónica, que está en la Gran Vía de Madrid. Todos imagino que habrán visto, si no en persona,
habrán visto la imagen de ese edificio. La entrada de trabajadores estaba por la calle Valverde. Los que somos de Madrid conocemos que es donde estaba una discoteca muy conocida, el Jacksta, ¿no? Justo al lado del Jacksta estaba la entrada de trabajadores. Joaquín Moreno Tormos, durante la guerra permanece en su puesto de trabajo, pero cuando el Gobierno de la República es trasladado a Valencia por condiciones del asedio que estaba sufriendo Madrid, Madrid es la primera ciudad antifascista de la historia. Y es la primera ciudad de la historia que sufrió bombardeos sobre población civil. Hay cosas que hay que saber, porque no se oyen. Se dice que si Varsovia, no, Madrid fue bombardeada a partir de agosto del 36, fue bombardeado un objetivo civil, especialmente los barrios obreros, los Carabancheles, Vallecas, no el barrio Salamanca, no el barrio Retiro, pero sí los barrios obreros. Joaquín Moreno Tormos va a su puesto de trabajo, va a defender su puesto de trabajo y se visualiza a Joaquín Moreno Tormos en la puerta de ese centro de trabajo. Cuando el Gobierno de la República se traslada, decía, a Valencia por cuestiones de seguridad, a Joaquín Moreno Tormos le trasladan a Tarancón, que es el punto medio entre Madrid y Valencia, porque él trabajaba en comunicaciones, ¿vale? Cuando termina la guerra, Joaquín Moreno Tormos vuelve a Madrid de una manera bastante ingenua. Joaquín Moreno Tormos tenía a su mujer, María Zavala, y tenía 3 hijos. Joaquín Moreno Zavala, José Antonio Moreno Zavala y María Moreno Zavala. Él vuelve a Madrid porque él no ha combatido, no ha intervenido en el desarrollo de la guerra, no ha tenido un puesto técnico. Él asume que le van a purgar, le van a despedir y, bueno, llega a Madrid. Es detenido en abril del 39 y juzgado por auxilio a la rebelión. Y le acusan de haber pertenecido a la famosa Checa de Fomento, un centro de detención ilegal que durante el denominado terror caliente se produce en Madrid, en Barcelona, en otras ciudades, durante determinados sectores de la izquierda pierden el control y se dedican a ejercer la violencia mal llamada revolucionaria, en la retaguardia republicana, el llamado terror caliente, que se extiende desde julio del 36 hasta noviembre del 36, cuando el Ejército Popular Republicano se configura y se acaban con las milicias. Le acusan de haber pertenecido a la Checa y de haber participado en el asesinato de determinadas personas. En el juicio, esas víctimas aparecen y testifican a favor de Joaquín Moreno Tormos y le ponen en libertad. Sin embargo, en septiembre del 39 le vuelven a detener, en este caso ya no por auxilio a la rebelión, sino por sedición, y un juicio militar sumarísimo le lleva al paredón el 31 de octubre del 39. Una sentencia falsa, un juicio sin garantías y sin ninguna... Joaquín Moreno Tormos era mi abuelo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hace 3 semanas se puso en contacto con nosotros, Presidencia del Gobierno, y ha decidido que este año ya se ha declarado la nulidad de la sentencia que asesinó a mi abuelo y que mañana el presidente del Gobierno nos va a dar a mi hermano y a mí, ya mi padre no está, nos va a dar a mi hermano y a mí un diploma de nulidad de esa sentencia, porque mi abuelo sigue figurando en los antecedentes penales como un delincuente. Mi abuelo sigue figurando en los antecedentes penales como un traidor sedicioso que auxilió a la rebelión. Es el mundo al revés, ¿no? Mi abuelo no sabemos dónde está. Cuando mi abuela, María Zavala, fue a llevarle el típico historia de tantas otras, cuando mi abuela fue a la cárcel de Porlier a llevarle la ropa y algo de alimentación, le dije, no vengas más porque tu marido ya no lo va a necesitar. A mi abuelo le fusilan, qué casualidad, porque luego el día de mañana, 31 de octubre, es el día que hace 3 años se declaró Día de las Víctimas del Franquismo, por si ustedes no lo saben. Es el día que el Gobierno estableció, este Gobierno, como el día de conmemoración de las víctimas del franquismo, de la represión de la dictadura franquista, y entonces se entrega, todos los años se entrega, el primer año se inauguró con nuestros queridos compañeros, los abogados de Atocha, y siempre se entrega a determinadas organizaciones, Comisiones Obreras tan vanguardia. Esta organización, ya lo dije ayer, hemos pagado con sangre, con sudor, con lágrimas, con vida, con sacrificio, con compromiso y con mucha dureza la consecución de la democracia. Aquí la democracia no llegó como una estación meteorológica que sucede a otra, ¿no? Aquí no llegó la democracia, aquí se conquistó la democracia, que es muy diferente a determinado discurso de élites que nos quieren hacer ver en algunos momentos, incluso recientes. Luego la historia sigue incluso a peor, ¿no? Porque mi abuela se exilia con mi padre. Mi padre tenía en aquel momento, mi padre era del 33, con 6 años, mi tío tenía 9 y mi tía tenía 3.
y en un campo de refugiados de ayer, bien reciente, hemos sabido que no era el que yo creía que había ido a Argelès-sur-Mer, en el sudeste de Francia, y no, salieron de Bilbao y fueron a un campo en las Landas francesas. Y en ese campo de refugiados muere mi tía con 3 años de tifus. Y entonces mi abuela decide si vamos a morir a España, y se vuelven otra vez a Madrid. Y bueno, es la historia de mi familia. ¿Cómo conozco esto? Pues por lo que decíamos ayer, por la memoria democrática. ¿Por qué? Porque mi padre se encargó de inculcarnos ese hilo rojo, el hilo rojo que decía nuestro poeta Gabriel Celaya, el hilo rojo con que la clase trabajadora cose la historia, nosotros. Y ese hilo rojo es el que nos enhebró a mi hermano y a mí en la noble herencia de la sangre de mi abuelo. Es decir, nosotros somos antifascistas. Los Moreno Zavala, los Moreno Díaz, y mi hijo, que irá mañana también con nosotros, con mi hermano y conmigo, mi hijo tiene 17 años, Moreno Martín, somos antifascistas. ¿Por qué somos antifascistas? Porque somos demócratas. Y la primera condición sine qua non de ser demócrata es ser antifascista, por definición. Esta es la explicación de por qué yo mañana no voy a estar con ustedes, y la explicación de por qué me voy esta tarde, porque evidentemente la ocasión lo merece, y mañana conmemoraremos esa herencia de dignidad, de compromiso, que algunos intentamos emular, aunque sea en una parte muy chiquitita, ¿vale? Y ahora sí. Bueno, ahora sí que vamos a lo que teníamos que ver. A ver si no pierdo los papeles y pierdo el... Ha costado, porque yo soy súper llorón y la verdad... en fin, pero ha estado bien, he aguantado ahí al principio flaqueado un pelín, pero luego he dicho, hostia, que te vas, Moreno, que te vas. Pero no, hemos conseguido mantener... No sé dónde tengo los papeles que he hecho con ellos. Ah, pues gracias, ¿ves? Ya estaba perdiendo los papeles. Me estaba convirtiendo en un sin papeles, que algunos saben más de estas cosas. Bueno, el ámbito de mi intervención va a ser, decía al principio, los compañeros de Canarias, las compañeras, han introducido un tema de los de mayor actualidad y de mayor nivel de debate político en el seno de la Unión Europea. Yo creo que conjuntamente con el ámbito de la inmigración, el debate sobre el respeto a los derechos humanos, la promoción, la protección de una cultura de los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho es uno de los mayores niveles de debate que existen ahora mismo en la Unión Europea. Ya digo, insisto, conjuntamente con el de la inmigración. Y es sorprendente que tengamos que estar explicando cosas que dábamos por asumidas. Es decir, esto nos debe llevar a otra conclusión importante más allá del análisis, ¿no? Y es los derechos que no se conocen no se van a defender. Y si no se defienden los derechos, se pueden perder. Y en esas estamos, ¿no? Hay un verso muy bonito de Bertolt Brecht que dice: tiempos difíciles en los cuales hay que explicar lo obvio. Y en esas estamos. Tenemos que explicar por qué hay que respetar los derechos humanos en toda su configuración de convivencia democrática, por qué hay que respetar el principio del Estado de Derecho, la separación de poderes, porque hay gente que ya dice que no hay que respetarlo, y esos son los vientos que nos están trayendo. En principio, le voy a ofrecer el panorama que tenemos en la Unión Europea. En la Unión Europea tenemos 4 gobiernos gobernados por la extrema derecha. Italia, la señora Meloni, Hungría, la República Checa y Eslovaquia. Y además tenemos otros 2 gobiernos en los cuales la extrema derecha no está en el gobierno, pero sí que respalda desde fuera, como son Suecia y Finlandia. O sea, esto ya no es cuestión, cuando yo empecé con estas cosas, cuando Comisiones Obreras tuvo a bien y valoró que podía ser útil mi trabajo en el Comité Económico y Social, bueno, siempre que se hablaba de esto, de la agenda ultra o de la vulneración de los derechos, se hablaba siempre de los sospechosos habituales, ¿no? Hungría y Polonia. Pero esto va a más. Y yo he mencionado solamente 6, pero alguno más se podría incluso añadir desde el punto de vista, por ejemplo, gobiernos socialdemócratas, por ejemplo el de Dinamarca, que plantea la expulsión de los extranjeros
a países terceros, es decir, que hay ramalazos. De hecho, el análisis es que no hay ninguna democracia ahora mismo absolutamente sana y que lo que se está dando es una repetición de síntomas, lo que se llama iliberales, que rompen el paradigma de democracias liberales, ¿no? Que es el objeto de esta cuestión. Decía, tengo aquí unos datos interesantes. En la configuración del actual Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo, ya saben ustedes, son 720 eurodiputadas y eurodiputados, pues ahora mismo la extrema derecha tiene 187 diputadas y diputados. Esto supone que es el 26% del total de la representación política en el Parlamento Europeo. Si ustedes se fijan, ese 26% son los grupos de los conservadores y reformistas europeos, que tienen 78 asientos, donde está el partido polaco, el PiS, los hermanos de Italia, el partido de Meloni, y se acabó la fiesta de Alvise. Luego está el segundo grupo, que es el de los Patriotas por Europa, 84, donde está Reagrupación Nacional de Jean-Marie Le Pen, está el Fidesz del señor Orbán, está Vox, está la Chega portuguesa, está el Vlaams Belang, que es la evolución del Vlaams Blok de los belgas, está la Liga Norte del señor Salvini y está el FPO austríaco, partidos bastante conocidos en sus entornos nacionales. Y luego, finalmente, está la Europa de las Naciones Soberanas, donde está Alternativa para Alemania, que la echaron del grupo de Patriotas por Europa por sus posicionamientos filonazis. No sé si ustedes recordarán que Jean-Marie Le Pen dijo que no podía estar en el mismo grupo que estaba Alternativa por Alemania, porque Alternativa por Alemania justificaba algunos de los planteamientos de la Alemania nazi. A eso estamos llegando, Y la escisión más ultra todavía de Reagrupament Nacional, que es Reconquista, ¿no? Estos son los tres grandes grupos. Hay un cuarto grupo, que son 32 diputados, que son los no adscritos, de los cuales muchos son pequeñas formaciones de ultra y de extrema derecha, algunos neonazis, que se dan en algunos países bálticos, en algunos países del este. O sea que esta proporción depurada podría ir incluso a peor, ¿no? Que haya un 26%, tengan ustedes en cuenta que la izquierda en el Parlamento Europeo tiene 235 europarlamentarios. Si damos también por izquierda al grupo de los verdes, que a veces, en fin, tiene unas veleidades, el grupo socialdemócrata, socialista y demócrata, el grupo de Left, la izquierda europea, y el grupo verde aglutinan 235 eurodiputadas y eurodiputados, que son un 32%. Partido Popular Europeo tiene 188, él solo, un 26%, y el grupo de centro, que sería Renew Europe, los macronistas franceses, sobre todo la Casa Madre, tendrían un 10%. Si analizamos estos datos, hay un elemento que es muy preocupante con respecto a la configuración histórica del Parlamento Europeo, porque la configuración histórica del Parlamento Europeo ha sido siempre una oscilación entre los partidos democráticos, Partido Popular Europeo, Partido Socialista y Demócrata, Partido Socialdemócrata. Sin embargo, ahora ya se puede dar una mayoría alternativa si el Partido Popular se alinease con los grupos de extrema derecha, lo cual nos debe poner muy en guardia y muy vigilantes, porque el Partido Popular, ahora mismo estaba comentando con Garbiñe, va a haber una iniciativa legislativa popular que yo voy a defender desde el Comité Económico y Social sobre el acceso a un aborto seguro y gratuito, y muy probablemente muchos diputados del Partido Popular Europeo se alineen con los diputados de la extrema derecha en temas tan sensibles, tan ideológicos como es el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia libertad sexual y sobre su propio cuerpo, ¿no? Entonces, esto nos plantea una dificultad añadida desde el punto de vista del paradigma que tenemos, porque hay una mayoría diferente. ¿Qué está pasando con estos movimientos de extrema derecha que ponen en cuestión? Hay un librito clásico, muy bueno, del año 2018, que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Fíjense, año 2018, lo escribieron, es un libro de cabecera para todos los que queremos analizar por qué hemos llegado a esto, ¿no? No se preocupen, que yo no me gustan los análisis ni tremendistas, ni quedarme solo en el análisis. Entonces daré después algunas pautas de lo que podemos hacer todavía. Yo comentaba con la compañera al principio que sí hemos perdido mucho tiempo, y este sindicato ha perdido mucho tiempo, y ha perdido mucho tiempo la izquierda europea, y han perdido mucho tiempo los demócratas europeos, porque nos hemos creído que este paradigma de libertad y de
convivencia democrática, con todos sus defectos, sus disfunciones, desigualdades, etcétera, era para siempre y que nadie iba a poner en cuestión. Esta es la mosca famosa que molesta a todos, ¿no? O sea que, bueno, ya venía prevenido. Me iba a haber echado Aután, pero no me he acordado de echármelo debidamente. Decía, estos señores, que son dos sociólogos jóvenes, Levitsky y Ziblatt, que son profesores de sociología y de ciencia política en la Universidad de Harvard, dicen, existen 4 indicadores clave del comportamiento autoritario que puede llevar a la muerte de la democracia. Fíjense, digo para que asimilen los 4 indicadores con las realidades que estamos viviendo, ¿no? Rechazo o débil aceptación de las reglas democráticas del juego. Este gobierno es ilegítimo. Este gobierno debería ser el que pueda hacer que haga contra un gobierno, digo el caso español, elegido democráticamente con el juego de unas mayorías parlamentarias absolutamente legítimas. Por cierto, en España solamente hay crispación cuando el poder lo alcanza la izquierda o los gobiernos de progreso. Esto yo me atrevo a decir siempre, cuando hablo en privado, que la derecha española tiene una conceptualización patrimonialista del poder. El poder es suyo por definición y en el momento en que las fuerzas de progreso llegan a alcanzar el poder es ilegítimo. Porque han hecho trampas, porque las bombas de la estación de Atocha, porque la moción de censura, porque no fue la fuerza política más votada. Ellos siempre tienen la legitimidad para disponer del poder en España. Es cuando la fuerza de... Y si echamos la memoria democrática hacia atrás, recuérdense el acoso inmediato que sufrió el proyecto transformador social, político y económico que supuso la Segunda República Española. Desde el minuto 0 fue acosada por el gran capital, por las empresas, por la Iglesia. Es decir, es que no se concibe en la derecha española que haya una alternancia en el poder y mucho menos, lo siento decirlo en el alma como demócrata, y mucho menos que pueda gobernar un gobierno de progreso. Segundo detalle, que ya me he adelantado, negación de la legitimidad de los adversarios políticos. Lo estamos viendo constantemente, ¿no? Se está recuperando adjetivos que ellos consideran insultos, los rojos, determinados insultos calificativos constantemente con una naturalidad que se insertan en el debate político y que permean en la sociedad española, que cala ese mensaje. Tercera, intolerancia o fomento de la violencia. Lo estamos viendo con determinadas cosas que estamos viendo estos días en las cuales no, a ti no te voy a dar autorización para participar en un acto en determinada universidad, no, pues yo voy por mis santos genitales y fuerzo una situación de crispación, de violencia soterrada. Y el último elemento, predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios los medios de comunicación. Esto en España no se ha dado, afortunadamente, de momento. Otra cosa, que tengamos televisiones locales o televisiones públicas de carácter autonómico que sean el nodo. El nodo es para aquellos, la mayoría de ustedes no lo han conocido, pero el nodo era noticiarios y documentales, que era el órgano de difusión y propaganda del fascismo patrio que encarnaba el franquismo, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante tener el dominio de los medios. Quien mueve la mano que mece la cuna es la mano que mueve el mundo. La mano que domina los medios de comunicación es la que configura la ideología. Esto es una cosa obvia desde el principio. Y añaden estos dos señores muy listos, hoy en día las democracias no mueren por asaltos o golpes de Estado. Su debilitamiento comienza en las urnas. Estas cosas que siempre nos preguntamos nosotros, la gente de bien, la gente de progreso, ¿pero cómo les pueden votar? ¿Pero cómo pueden votar a un sujeto como Alvise? ¿Pero cómo pueden votar a la señora Ayuso en mi comunidad autónoma? Es decir, el análisis mínimamente racional, objetivo, cabal, te llevaría a lo contrario. Pero como se genera previamente un clima de polarización que degeneran, porque haya polarización a mí no me preocupa. El problema es que la polarización exacerbada genera crispación. Y entonces ya no se pierde los unos y los otros, o conmigo o contra mí. Y entonces ya no hay grises. Sí, Ayuso es una enajenada, pero es nuestra enajenada. Por lo tanto, agrupémonos todos en respaldar a esta buena señora. Decía, más elementos de análisis en las características de estos mal llamados movimientos populistas, ¿no? Porque en la Unión Europea se califica todo de movimientos populistas y se habla de, a mí esto me ofende muchísimo, de extrema izquierda o de extrema derecha. No, no es verdad. No es verdad. La extrema izquierda no existe o, desde luego, no está articulada políticamente y, desde luego, no está articulada en los parlamentos ni nacionales
ni en el Parlamento Europeo como tal. Por lo tanto, aquí solamente existe una extrema, que es la derecha, y el populismo que se impone en el discurso, en la cultura popular, es el populismo de extrema derecha. Por lo tanto, eso de la falsa equidistancia con el crecimiento de los populismos, no, es el crecimiento de la extrema derecha. Que no nos engañen con el lenguaje. Parte de la batalla cultural que nos quieren meter, que nos están metiendo, es el discurso y el lenguaje. Entonces, tenemos que ser muy finos en el análisis de lo que nos quieren vender. Decía, ya he vuelto a perder los papeles otra vez. Bueno, decía, ¿dónde los he dejado ahora? Se lo tenía ahora mismo en la mano. ¿En cuál? A ver, no, este no era. ¿Ves? Esto es lo que pasa por tener las ponencias así de esta manera hechas. Decía, tenemos... a ver si lo encuentro, porque si no pierdo el guión y ya no... Tantas emociones juntas me van a sacrificar. Me saques en estas tesituras. Había mirado otra vez. Te voy a tomar como imagen de cómo preparar una ponencia. Ah, ya lo he encontrado. Decía, ¿cómo hemos llegado a esto, ¿no? La evolución histórica de por qué hemos llegado a este cierto abatimiento de las fuerzas de progreso. Tuvimos una época de hegemonía neoliberal, que post-thatcherista, 1980-2008. Hay una crisis importante de las izquierdas en su conjunto. La izquierda socialdemócrata sufre una crisis severa con la aparición de la tercera vía, el Tony Blair, el New Labour, que luego demostró que era la nada, pero sí que sirvió para descaracterizar el proyecto socialdemócrata. Y la izquierda postcomunista sufre una crisis de identidad con la caída del muro de Berlín a partir del año 89, 90, 91. Ni sabe dónde está, ni sabe lo que quiere, ni sabe cómo articular. Por lo tanto, hay un vacío en la propuesta reivindicativa, la propuesta política de la izquierda, que es aprovechado por un discurso ultraliberal. La crisis financiera, la del año 2008, recuerden que es una crisis financiera que en un mercado capitalista se traduce inmediatamente en una crisis de empleo. En el capitalismo siempre pierde los mismos, no es casualidad. Una crisis que se origina en el mercado de valores, que se transforma en una crisis económica y que genera una crisis de empleo. Aquí siempre perdemos las mismas. Esa crisis financiera genera una notoria pérdida de centralidad del factor trabajo. Los trabajadores, la clase trabajadora se diluye. Parece como que ya no tiene la importancia que tenía en las sociedades postindustriales avanzadas. Está el capitalismo financiero, el tecnocapitalismo, y las clases trabajadoras pierden protagonismo. Y con la crisis económico-financiera se diluyen estos denominados vínculos laborales. Aparecen lo que algunos autores llaman los perdedores de la globalización, ¿no? ¿Qué son? Esas clases trabajadoras que pierden referentes, que pierden incluso la centralidad del puesto de trabajo, la unicidad que supone el centro de trabajo, ya sea la fábrica, el centro. Aparecen nuevas formas de trabajo, aparecen nuevos elementos de nuevas formas de trabajo que diluyen la conciencia de clase, y también aparece una apatía de la izquierda. Una apatía de la izquierda que es que ganábamos los partidos sin salir del banquillo, porque como teníamos esa legitimidad de origen en la patrimonialización nuestra de la cultura de los derechos humanos y de la cultura del respeto a la diversidad, y dábamos por hecho que nuestra legitimidad moral era, por definición y de base, superior a los criterios de la derecha, pues nos han hecho dormirnos en los laureles. Dice Pablo Simón, cuando habla de este análisis, que es importante en la aclaración terminológica, porque no todos los partidos de esta nueva extrema derecha son iguales. Dentro de este magma, por ejemplo, tenemos evidentemente las caracterizaciones que son partidos autoritarios, que es una reacción cíclica al ciclo histórico que comenzó en el mayo del 68, que fue el paradigma de las revoluciones burguesas en Europa occidental. Pero fíjense que dentro del grupo de la extrema derecha hay partidos nacionalistas y nativistas incluso, frente a partidos que plantean supremacismos de algún tipo, o étnicos o nacionales o incluso de raza. Y lo que tienen todos claros es el populismo. Todos ellos representan las esencias, ¿no? Las esencias y el refugio en las esencias. Pero, sin embargo, hay independentistas, la Liga Norte, el Blanche Belange, ¿cómo se llama? Alternativa Catalana, ¿es? Alianza Catalana,
que son de extrema derecha independentistas. Sin embargo, tenemos otros partidos de extrema derecha que son tremendamente centralistas, como son Vox, como son Regroupement Nacional. Es decir, hay una configuración bastante dislocada. Hay unas diferencias incluso en el énfasis cultural. Tenemos partidos claramente de extrema derecha vinculados a opciones católicas o religiosas potentes. El caso de Vox es evidente, o incluso el caso de Regroupement Nacional. Pero, sin embargo, hay otros que son mucho más liberales. La extrema derecha flamenca o la extrema derecha holandesa, incluso la extrema derecha alemana, es mucho más respetuosa con los criterios religiosos, incluso respetuosa con los grupos LGTBQ. Hay algunos que son ultraliberales en lo económico, mientras que otros son proteccionistas, muy proteccionistas. Y hay una fractura evidente en Europa entre los postulados de la extrema derecha del norte, pagadores, y la extrema derecha del sur, los postulados de los verdaderos fineses o el Partido de los Demócratas suecos, en cuanto a planteamientos económicos, chocan con los planteamientos de Fratelli d'Italia y, desde luego, chocan con los planteamientos de Vox. Existe un chauvinismo social, en el sentido de que se articulan lo que denominan algunos las ideas refugio, ¿no? Las ideas refugio en tiempos de esta sociedad. Sí se habla de la sociedad líquida, ¿no? En la cual todo fluye, todo se deslavaza, no hay nada sólido. Algunos incluso ya están hablando de la sociedad gaseosa, donde el paradigma cambia de un día para otro. Es decir, no hay una continuidad, pero no hay una continuidad no ya ideológica y política, es que no hay una continuidad ni siquiera afectiva en las relaciones, estas relaciones que tenemos extremadamente fluidas, asintomáticas, por decirlo de alguna manera, y en el ámbito laboral la fluidez es total. Es decir, antes tenías un trabajo para toda la vida, una pareja para toda la vida y un escenario sociopolítico para toda la vida. Eso ha volcado. Eso ha volcado y genera inseguridades. Y genera inseguridades, entre otras cosas, sobre todo en los hombres. Sobre todo en los hombres, que es el gran ejército de perdedores, de los llamados perdedores de este escenario de globalización. Decía, ellos, la extrema derecha, articula un discurso, tiene muy claro el target, esta población masculina, masculinizada, que se consideran a sí mismos absolutamente confundidos, cuando no perdidos, en este paradigma de la nueva globalización, que genera ansiedades personales, pero también ansiedades culturales. No se sabe responder de determinado sector masculino de la población al nuevo papel de la mujer, una mujer libre, una mujer emancipada, una mujer empoderada, que ejerce sus derechos o que los quiere ejercer en igualdad de condiciones con los hombres. No han sido educados en esa cultura de la igualdad, no se les ha dado recursos o instrumentos para asumir e interiorizar una cultura de la igualdad, y se encuentran acosados porque no saben cómo desenvolverse. ¿Qué les ofrece la extrema derecha? Ideas fuerza. Lo que se llaman refugios morales, la patria, la nación, la identidad, incluso la bandera. Es decir, estamos todos cómodos bajo esa identidad de los míos. Estos son los míos frente a lo que está enfrente, que no sé ni lo que es, ni sé qué coño hago yo aquí, que es la realidad de estos perdedores de la globalización. Dicen algunos, se produce un retroceso autoritario. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en las agendas de estas fuerzas políticas, son agendas totalmente discriminatorias, donde se va a victimizar a determinados colectivos que habían tratado de sacar cabeza durante estos años de democracias liberales. Miren ustedes, las mujeres. El feminismo es uno de los caballos de batalla de la extrema derecha en toda Europa. Las mujeres, el feminismo en particular, las mujeres en general, el derecho al aborto, lo estábamos viendo hace un instante. El movimiento LGTBQ, recuerden ustedes que en Polonia, bajo el gobierno del PiS, había, piense que se llama así, democracia y no sé qué, bajo el gobierno del PiS había zonas del país que eran zonas libres, zonas libres de LGTBQ, donde se suponía había una entrada, la entrada de los pueblos o de las ciudades. Esta ciudad es zona libre de LGTB. O sea, esto se ha dado en la Europa democrática, en este paraíso, este oasis de bienpensantes tal. Los inmigrantes, la inmigración es el gran caballo de batalla, por muchos motivos, luego lo explicará Sofía mucho mejor que yo mañana, pero claro, el inmigrante, el dar hostias a los inmigrantes, políticamente hablando, si pueden físicamente también, pero de luego políticamente, electoralmente resulta impune, porque los inmigrantes no votan.
Entonces yo puedo decir barbaridades de la inmigración, que como el inmigrante no va a votar, ahí se queden con ello, mientras que yo genero el discurso falsario y estigmatizador. La estigmatización de los disidentes, ¿no? El discurso progre, la ideología de género, los pijiprogres, la cultura woke, que es lo que se nos descalifica, ¿no? Estos bien pensantes que no saben realmente lo que vale un peine, porque los que lo sabemos somos nosotros, que somos la nación, ¿no? La concentración de los medios de comunicación y la explosión de los medios digitales. ¿En España hay concentración de los medios de comunicación? La hay. Es decir, todos están, si ustedes fijan, determinadas cadenas de televisión con determinados grupos de prensa escrita están en el mismo grupo empresarial, pero si ustedes miran a Hungría es que no hay nada fuera del ámbito del señor Orbán. O sea, yo habitualmente en mi calidad de miembro del Comité Económico y Social voy a hacer visitas de comprobación de los derechos humanos en Hungría, y en Hungría es que todos los medios de comunicación están en manos de oligarcas que son de la camarilla del señor Orbán. Entonces, el pluralismo mediático es una garantía de la democracia. En el momento en que todos recibamos el mismo input, la misma información, las mismas referencias, estamos perdidos. Les voy a contar una anécdota. Yo estuve en Budapest en primavera de este año, El telediario de las 2, que es como si fuese el telediario nuestro español a las 3, el telediario de las 2 abría el informativo con la violación de una mujer en un pueblo de Granada por un inmigrante marroquí. Esa era la noticia de apertura del telediario húngaro, para demostrar que, fijaros la inmigración lo que trae en estas democracias, porque para ellos nosotros somos una democracia débil, porque permitimos que los inmigrantes vengan a nuestro país a violar a nuestras mujeres. Lo del empleo les da igual, pero sí a poner en cuestión nuestra identidad y, sobre todo, el factor religioso, que para ellos es crucial. Luego, evidentemente, la difusión de mentiras, bulos y desinformación como caballo de batalla, sin tapujos, lo decía antes, el tacticismo, ¿no? Es decir, yo voy a soltar mentiras, lo hemos tenido muy claro aquí cuando el incidente del muchacho marroquí que se le acusó falsamente de haber intentado quemar viva a una mujer, y se salieron las redes por las costuras diciendo que eso era la inmigración, que venían ya no solo a violar, sino a matar a nuestras mujeres. Y luego, cuando se produce la realidad, que el chaval, la chica en cuanto sale, bueno, lo saben ustedes mejor que yo, sale del hospital y dice, no, si lo que hizo es intentar cubrirme con una manta, intentar tapar el incendio accidental que habíamos tenido, nadie se ha hecho eco de la verdad. De lo que queda es lo que queda, el pozo de la mentira, el pozo del bulo y el pozo peligroso. Y luego, el Estado de Derecho, ¿no? O sea, el respeto a la separación de poderes, ¿no? En Polonia se dio que el Gobierno elegía directamente a los miembros del Tribunal Constitucional. En Hungría se da que el Gobierno elige a los jueces directamente. Y en España se produjo a la inversa. Ha habido una fuerza política que se atrincheró en el Consejo General del Poder Judicial y que realmente, yo personalmente, como profesional del derecho, creo que se ha producido en España, se está produciendo una situación de lawfare, de utilización del Poder Judicial en España con fines políticos. Y lo digo claramente, lo digo aquí y lo digo en cualquier otro sitio. Yo creo que en España se está utilizando el Poder Judicial como herramienta de la confrontación política, porque hay una élite judicial que viene de muy lejos y en los cuales las clases populares no hemos tenido acceso a poder acceder. A mí me hubiese encantado haber sido juez. Y además, yo creo que hubiese sido un juez muy bueno. Pero claro, yo soy el primer universitario de 2 ramas familiares. Y yo llego a la universidad gracias al ascensor social que produce el Estado social y democrático de derecho, gracias a las becas y ayudas. Yo soy licenciado universitario porque a mí me ayuda el Estado. Yo no podía a mi familia decirle, oye, me voy a tirar después de 5 años de carrera, otros 5 años viviendo de la sopa boba y encima me vas a pagar un preparador, una academia. Me hubiese encantado, pero no podía ser. He llegado a ser un brillantísimo abogado, pero me hubiese gustado ser juez. Entonces, bueno, una cosa por la otra, ¿no? Decía, ¿qué respuestas se nos pueden dar? Bueno, termino con las estrategias porque sí quiero hacer mención a una cosa que ha presentado la semana pasada Vox y que ha pasado sin mucha pena ni gloria, afortunadamente, pero que es importante en cuanto a la nueva agenda de la extrema derecha. ¿Qué estrategias tenemos? Ya he dicho antes que la extrema derecha articula lo que se llaman los enclaves seguros, ¿no? Los enclaves seguros, la patria, la nación, la identidad y la religión. Y la extrema derecha ha presentado esto en la semana pasada, que es el Great Reset, es el
el gran reinicio de la Unión Europea. Lo ha presentado en Bruselas posiblemente los dos think tanks más importantes que tiene la extrema derecha europea, Ordo Iuris, que es una organización integrista católica polaca, y el Centro de Estudios Matías Corvinus de Hungría, ¿no? Lo que nos dice este informe o esta propuesta son 30 páginas de propuesta con 11 puntos que les voy a leer. Que la Unión Europea funciona de manera ineficiente, que no funciona la Unión Europea y que no vale para nada, que ha originado un atasco político que está en un punto de inflexión que no lleva ni para adelante ni para atrás y que, por lo tanto, la Unión Europea hay que confrontar. Y los 11 puntos que plantea este nuevo movimiento, que fue portavoz del señor Busadé, en primer lugar, la flexibilidad de las políticas europeas basadas en el interés nacional. Luego, yo se las leo las 11 propuestas, luego les hago un pequeño análisis de lo que nos quieren contar con esto, ¿no? Flexibilidad de las políticas europeas basada en los intereses nacionales. Esto es una política europea a la carta. Esto no es integración europea. Los Estados miembros como centro de gravedad de la política europea. Volvemos al concepto de Estado-nación, perdiendo la visión integradora federalista que creemos algunos que debe ser el proyecto de la Unión. El Consejo debe ser el corazón y el núcleo de la política comunitaria, en detrimento de la distribución institucional de la Unión Europea. El Consejo es donde están representados los gobiernos de los Estados. La Comisión viene a funcionar como el gobierno efectivo, que es el que propone y ejecuta el marco legislativo. El Parlamento Europeo sería una especie de mutatis mutandi de Parlamento Nacional, con bastante menos competencias, con un papel mucho menos importante que el que tienen el resto de los países miembros, pero bueno, tiene una legitimidad democrática que no tienen en la Comisión, por ejemplo. Pues aquí lo que nos dicen ellos es que la prioridad política pase al Consejo en detrimento de la Comisión, porque la Comisión actúa con unos criterios propios al margen de los intereses de los Estados. Reducir el peso legislativo, lo que ellos llaman la burocracia administrativa de la burbuja de Bruselas, es decir, quitar la carga normativa jurídica de la Unión. Limitar la primacía del derecho comunitario, que esto es atacar directamente el modelo. Claro, si ustedes saben, en la pirámide normativa española, en la pirámide de Kelsen, en la pirámide normativa, en la cumbre de la pirámide están los tratados internacionales, que son las normas más importantes. Luego está nuestra Constitución, en España las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las leyes, los decretos leyes, órdenes ministeriales, toda lo que llamo yo la bisutería normativa, ¿no? Entonces, los tratados internacionales están por encima de nuestra propia Constitución incluso. Ellos plantean que la normativa europea no puede ser superior en ningún caso a la normativa estatal. Expandir el proceso de toma de decisiones por unanimidad. Este es otro de los grandes cánceres que tiene la Unión Europea. Es decir, hay todavía materias de política de la Unión que se toman por unanimidad. En el momento que tú tienes sentado a Hungría en el Consejo, olvídate de ninguna política de progreso, ninguna política de avance en ampliar la agenda comunitaria en cuanto a políticas sociales, políticas de empleo, políticas de mujer, de igualdad, porque Hungría va a decir a todo que no, porque es unanimidad. Reformar la Comisión Europea, por supuesto, que sea solamente un grupo técnico que no tenga capacidad ni propositiva ni de desarrollo de las políticas europeas. Eliminar la Corte Europea de Justicia, o sea, fíjense, claro, van a la grande, ellos no se cortan en este planteamiento, es que se elimine el Tribunal Europeo de Justicia, porque total, no va a haber normativa europea que aplicar, ¿para qué coño van a juzgar si se aplica o no se aplica la norma? Tengan ustedes en cuenta que el Tribunal Europeo de Justicia ha sido un instrumento muy importante en conseguir meter en vereda a los sospechosos habituales. A Hungría y a Polonia, sistemáticamente el Tribunal Europeo de Justicia, como no puede ser de otra manera, les ha condenado siempre, porque vulneran derechos fundamentales, porque vulneran el marco comunitario, porque no respetan el Estado de Derecho. Entonces, para la extrema derecha es el coco, ¿no?, el Tribunal Europeo de Justicia. Establecer un escudo nacional de competencias para que los Estados lo invoquen cuando consideran que sus intereses son afectados por los planteamientos comunitarios. Desarrollar adecuadamente el principio de subsidiariedad, en definitiva, y renombrar, esta es la última, me hace mucha gracia esta, renombrar la Unión Europea como Comunidad Europea de Naciones. Claro, que es lo que vamos, ¿no? La Europa de las naciones, la Europa de las identidades, la Europa... Bueno, pues esto se ha presentado la semana pasada. Es verdad, en mi análisis
así de andar por casa un poco cuñado, que yo creo primero que, claro, ellos han hecho un análisis inicial muy duro de que la Unión Europea no funciona. Uno, no nos dicen por qué no funciona, nos dicen que no funciona, pero no llegan a analizar por qué no funciona, no nos ofrecen unas razones por las que ellos consideran que no funciona. Pero además lo curioso es que a los problemas que ellos dicen que existen, esto no da soluciones. Esto es un esquema general de funcionamiento de la Unión, pero no nos dice cómo se va a acabar con la famosa Agenda 2030, que ellos le odian tanto, con la cómo es el discurso de género, no, ¿cómo le llaman ellos? El tema de las políticas de igualdad de mujer, no dan soluciones. Y luego es muy importante en Europa los calendarios. Yo no sé cómo han presentado esta propuesta en octubre del 2025, cuando las próximas elecciones europeas van a ser en el 2029. Y cuando ahora mismo, por lo menos en la distancia inmediata, salvo el caso de la enferma de Europa, que es Francia en este momento, no hay elecciones a la vista en ninguno de los grandes países motores, ¿no?, de la Unión, que pudieran servir para esgrimir este nuevo articulado de propuestas de la extrema derecha europea. Eso es lo que hay. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Ahora vamos a ver ya en positivo, porque ya nos vamos a ir a comer, vamos a dejarnos un poco de alegría y de expectativas de optimismo, ¿no? Decía mi maestro Antonio Gramsci que frente al pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad, ¿no? Es decir, seamos optimistas. Mi gran maestro Javier de Lucas, de la Universidad del País Valencià, plantea el optimismo como imperativo categórico. O sea, desde la izquierda no podemos dudar ahora mismo de que esto tiene que mejorar, porque no podemos tener un atisbo de pesimismo, porque entonces no van a ganar. Y mi maestro dice esto, ¿no? El optimismo como imperativo categórico. Tenemos que ser optimistas, ¿no? Es verdad que algunos dicen que un optimista es un pesimista mal informado. Pero bueno, seamos optimistas y planteemos las respuestas que la Unión Europea nos va a dar. Lo primero, esta es la famosa propuesta que plantea la Unión Europea año 2019. Ya habían llegado los bárbaros cuando la Unión Europea se da cuenta que igual hay que hacer algo sobre el respeto a los derechos humanos, la cultura de los derechos, las libertades y el Estado de Derecho. Esta comunicación de la Comisión al Parlamento, que se llama Refuerzo del Estado de Derecho en la Unión, propuesta de actuación. Tampoco es un documento revolucionario, ¿no? Es decir, pero bueno, se dan cuenta. Aquí voy a hacer una nota a pie de página por la cuenta que me trae. Yo llego al Comité Económico y Social en el año 2015, en octubre del 2015. Y en el año 2016 presento una propuesta de dictamen, de iniciativa, en el cual planteo un mecanismo de fiscalización de los derechos humanos y del Estado de Derecho en todos los países de la Unión. El Comité Económico y Social, igual estoy hablando sin haber introducido. El Comité Económico y Social es una institución de la Unión Europea que supuestamente es la voz de la sociedad civil organizada. El Comité Económico y Social, donde estamos organizados en 3 grupos: el grupo primero, empresarios, empleadores; el grupo segundo, trabajadores, sindicatos; y el grupo tercero es lo que se llama diversidad europea. El Comité Económico y Social es creado por los Tratados de Roma. O sea, es una institución originaria, no es que haya venido después. O sea, estamos desde el principio, conjuntamente con el Parlamento, la Comisión, el Consejo y el Comité Económico y Social. Por ejemplo, el Comité de las Regiones llega mucho más tarde, y llega ya mucho más tarde, mientras que nosotros estábamos antes, es decir, aparecemos en los tratados fundacionales. ¿Qué supuestamente hacemos nosotros? Nosotros tenemos el mandato del derecho comunitario de informar y opinar sobre cualquier iniciativa legislativa que proponga la Unión Europea. Esto sería una especie de Pepito Grillo en Pinocho, ¿no? Nosotros estamos ahí diciendo esto no está, esto va mal, esto no puede ser. Se nos tiene que oír, pero no necesariamente se nos tiene que escuchar. Entonces, la extrema derecha, por ejemplo, tiene clarísimo que nosotros, ella lo ha dicho muchas veces, que si ellos tuvieran mayoría, pasa que tienen que modificar los tratados y eso es muy complicado, pero la extrema derecha quiere que el Comité Económico y Social desaparezca. Tenemos quinta columnistas en el Comité Económico y Social, ¿no? Es decir, tenemos gente dentro de los representantes. El grupo 1 es el grupo articulado en torno a Business Europe, la patronal europea, está cohesionado y tal. El grupo 2, articulado en torno a los sindicatos, funcionamos como uno solo, esa es nuestra fortaleza, siempre la fortaleza de la clase obrera, la unidad de acción. Es decir, no estoy descubriendo el Océano Pacífico.
y articulado trasladamos propuesta de la Confederación Europea de Sindicatos. Y el grupo 3 es una miscelánea, ¿no? Hay organizaciones de discapacidad, hay señores jubilados mayores, hay sector pesquero, sector agrario, movimiento LGTB, el movimiento Scout. Es decir, hay muchas cosas de muchos tipos y muchos colores. ¿Cuál es el problema? Que en algunos países de estas democracias y liberales el Gobierno elige para el grupo 3 a organizaciones de las que nosotros denominamos gongos o falsa sociedad civil, ¿no? Pagadas por los gobiernos para hacerla a veces de que son sociedad civil cuando lo que hacen es transmitir el discurso de los gobiernos de turno, ¿no? Bueno, pues decía, en el año 2010, yo entro en el 2015, en el año 2016, propongo un dictamen de iniciativa para que se elabore un mecanismo de control de los derechos humanos y del Estado de Derecho desde el punto de vista de la sociedad civil. ¿Por qué proponemos eso? Porque entendemos que las organizaciones de la sociedad civil son las primeras víctimas de los ataques a los derechos humanos y el Estado de Derecho. Las organizaciones feministas, las organizaciones que representan intereses colectivos, LGTBQ, también los sindicatos, estamos sufriendo ataques en algunos países de la Unión. Entonces, proponemos un mecanismo de control de ese Estado de Derecho desde la perspectiva de las primeras víctimas, de las organizaciones que están sobre el terreno, de las organizaciones de base, las organizaciones de la sociedad civil. Este dictamen se aprueba en el 2016 y, como algunos somos insistentes, se propone, o propongo, en el año 2018 que se cree un grupo específico de derechos humanos y Estado de Derecho en el Comité Económico y Social, que es el que ahora, yo lo fundé en el año 2018, fui el primer presidente, como esto todo va rotando, luego hubo un presidente del Grupo 3, luego un presidente del Grupo 1 y ahora vuelvo a ser presidente en este nuevo mandato. O sea, que vengo de estreno. Yo creo que esta es la primera intervención que hago ya como nuevo presidente del Grupo de Derechos Humanos. Y en este Grupo de Derechos Humanos que empezamos a trabajar en el 2018, claro, nosotros fuimos antes que la Comisión. La Comisión, que esto le fastidió mucho, nosotros ya habíamos diseñado un mecanismo simbólico, ¿no? Una cosa que tampoco tenemos eficacia ni efectividad como para hacer a un gobierno, pero somos una mosca cojonera. A ningún gobierno de la Unión le gusta que el Comité Económico y Social haga un informe sobre los derechos humanos en Hungría, donde se le ponga a parir, o en Polonia. Ningún país está libre del tema de los derechos humanos, también se lo digo. Nosotros tuvimos una visita de inspección a Francia cuando la crisis de los gilets jaunes, de los chalecos amarillos, y la violencia policial en Francia, bestial. En España tenemos el problema cuando se ha venido, yo no puedo venir a hacer la visita de inspección a España por ser del país miembro, pero cuando vienen mis compañeros a hacer la visita de inspección hay problemas con el Poder Judicial y hay problemas también con las intervenciones policiales desproporcionadas, no tanto como la brutalidad que detectamos en Francia con la utilización de las bombas sónicas aquellas, ¿te acuerdas?, que volaban la mano a los manifestantes. Es decir, en todos los lados y especialmente la quiebra de la cultura de los derechos humanos se ha incentivado después del confinamiento y la crisis del COVID. Eso ha sido la justificación para la restricción de muchos derechos fundamentales y mucha cultura de los derechos humanos en muchos países. Dice la comunicación de la Comisión, 3 ejes, año 2019, promoción del desarrollo del conocimiento y de una cultura común en lo que respecta al Estado de Derecho. Les leo los 3 ejes y luego les traduzco qué es lo que nos quieren decir. Promoción y desarrollo del conocimiento de una cultura común respecto al Estado de Derecho. Prevención y cooperación y apoyo para reforzar el Estado de Derecho a nivel nacional en cada uno de los Estados miembros. Y, finalmente, respuesta ejecutiva a nivel de la Unión cuando fallen los mecanismos nacionales. ¿Hay mecanismos en la Unión Europea para castigar a los países? Primero, ¿qué entendemos por Estado de Derecho? Que aquí se hablan mucho de las cosas y igual no tenemos todos muy claro o no tenemos el mismo concepto de lo que es Estado de Derecho. Primero, artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que a mí es mi favorito, lo llevo, no me lo tatúo porque ya no tengo cuerpo para tatuarme, pero dice: la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son obligatorios y comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad
y la igualdad entre hombres y mujeres. Este artículo 2 se tenía que leer todos los días en las escuelas, porque dice muchísimas cosas. Y luego, la propia Unión Europea en el año 2020 nos define qué es el Estado de Derecho. Esto que todo el mundo dice que unos vulneran, que el otro no respeta, que tal y cual. Estado de Derecho comprende los principios de legalidad, que implica un proceso legislativo transparente, democrático, pluralista y sujeto a rendición de cuentas. La accountability, que en España no tenemos palabra para ello, por cierto. Es curioso que en España no haya una palabra, en inglés accountability, en francés no sé, pero también la hay. En España no tenemos una palabra que defina la rendición de cuentas de los responsables políticos. Es muy llamativo, que en nuestra cultura lingüística no exista esa palabra, es muy llamativo. Decía, el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica, que significa prohibición de la arbitrariedad del Gobierno o Poder Ejecutivo, el principio de tutela judicial efectiva, que incluye el acceso a la justicia por parte de órganos jurisdiccionales independientes e imparciales, también lo que respecta a los derechos humanos, la separación de poderes, ya saben ustedes, legislativo, ejecutivo y judicial, y la no discriminación e igualdad ante la ley. Esto es el Estado de Derecho. Bueno, pues en esta propuesta del año 2019 se articula se publica todos los años, se publicó en el mes de septiembre, el famoso informe del Estado de Derecho que elabora la Comisión Europea, donde país por país hace un análisis de las condiciones del Estado de Derecho, la pluralidad en los medios de comunicación, el respeto a la separación de poderes y el derecho a manifestación, expresión. Es decir, no se valoran los derechos sociales, no incluyen en ese ranking los derechos sociales, ni tampoco situación de la mujer. Nosotros sí lo hacemos desde el Comité Económico y Social. Se introdujo el tema de la igualdad de las mujeres, y los derechos de las mujeres, incluyéndose derechos sexuales y reproductivos, derecho al aborto. Y yo he introducido el año pasado el tema de los presos, que son grandes olvidados, ¿no? Si ustedes conocieran la situación de los presos en sistemas penitenciarios de la Unión Europea a día de hoy, más propio del Conde de Montecristo que del siglo XXI. O sea, hay cosas que se nos han olvidado y que damos por hechas. Esta es la respuesta institucional, una respuesta institucional impotente, inútil, me atrevería a decir. Yo se la explico, pero no está teniendo eficacia. Cuando tú te vas a reunir con las organizaciones no gubernamentales en Polonia o con las organizaciones no gubernamentales en Hungría, nos dicen, no vamos a llegar al próximo informe. O sea, porque se nos pierde todo, se nos va como agua entre las manos. Sí, hagan ustedes el análisis que quieran, pero mientras tanto nos están aplastando. No tenemos capacidad para sostenernos porque nos asfixian financieramente, porque son hombres de... Ustedes son de Soros, o ustedes son del lobby X, o ustedes son financiados por la... Se juegan los dos lados, porque al mismo tiempo te dicen que son gobiernos que son filorrusos, te dicen que las ONGs están financiadas por el gobierno ruso, pero bueno, ¿en qué quedamos? Ustedes no son gobierno filorruso y está acusando a la sociedad civil de estar financiada por Rusia. O sea, estas situaciones absurdas que se dan por el tacticismo de la propia extrema derecha, que no tiene problema ninguno en decir una cosa y su contraria, sin tapujos. Es asombroso, como el tacticismo que es una... no sé. Lo más útil que ha habido, y esto sí que les ha hecho daño, fue la configuración en el año 2020 del reglamento de condicionalidad de los fondos europeos para aquellos países que no respeten el Estado de Derecho. Esto les ha hecho muchísimo daño. A pasta. Es verdad, y Elvira lo sabe muy bien porque ha trabajado en ello, hay un artículo que es el artículo 7 del Tratado de la Unión que dice que a un Estado miembro se le puede suspender de ejercer sus derechos en el Consejo. Es lo que se denomina en el lenguaje de la Unión la bomba atómica, ¿no? Es decir, que los Estados se pongan de acuerdo para echar a uno. Claro, se toma por unanimidad y entonces durante este tiempo nadie se ha planteado hacerlo, ¿eh? Nadie se ha planteado echar a Hungría o echar a Polonia en los momentos más duros. Nadie se lo ha planteado, pero incluso no se hubiese podido llegar a dar, porque claro, siempre hay, como es por unanimidad, o Polonia hubiese respaldado a Hungría o Hungría hubiese respaldado a Polonia, por lo tanto la casa sin barrer. Y yo personalmente creo que, por muy malos que sean, mejor que estén dentro, sobre todo por la gente que lo está sufriendo, porque si se le echase de la Unión no queda ninguna esperanza para esas sociedades iliberales, ¿no? No tendrían a dónde llamar, ya se quedarían al albur de lo que está ocurriendo, ¿no?
Entonces, ¿qué plantea este reglamento de no funding? Que si un Estado, mediante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se acredita que no respeta los derechos humanos, el pluralismo de medios de comunicación, la igualdad de género, la discriminación a los colectivos LGTBQ, se le puede restringir el acceso a la financiación de la Unión Europea. Entonces, eso sí que ha funcionado. Lo que pasa es que es verdad que el mecanismo es muy lento en su puesta en aplicación y se pierde mucho tiempo en la entrada en vigor. Y el último que se ha puesto en marcha es el escudo democrático de la Unión Europea. El escudo democrático que se ha publicado en primavera de este año, que le llaman escudo democrático porque lo que pretende es configurar una cultura ciudadana lo suficientemente potente para que tenga capacidad de refutar o contrarrestar las mentiras, los bulos y la desinformación. Se ha llegado a la conclusión, año 2025. O sea, es acojonante que, en fin, han tardado en caerse del caballo, como le pasó a San Pablo, camino de Damasco, ¿no? Es decir, que se han dado cuenta en el 2025 que esto es como lo de Casablanca, ¿no? ¡Qué escándalo! Aquí se juega, ¿no? Pues eso, cuando llega el policía al casino y dice, ¡oh! Pues si se estaban jugando todos. Pues aquí se han dado cuenta en el año 2025 que se están distribuyendo bulos, desinformaciones y mentiras, ¿no? Bueno, se articula un nombre así muy pomposo, el escudo democrático de la Unión. Bueno, pues lo que se establece es intentar limitar a las grandes empresas proveedoras de servicios digitales, luchar contra el discurso online, el discurso de odio fundamentalmente, las mentiras. Yo tengo especial interés, esto es lo que voy a plantear en este nuevo mandato, en controlar los derechos humanos, el Estado de Derecho, en los países candidatos. Porque hay algunos que están ya para entrar. Albania va a entrar. Y en Albania no hay TikTok. Está prohibido. No existe TikTok. Y el gobierno te entrevista con el gobierno y dice, no, es que el TikTok... Luego dices, hostia, pues es verdad. Porque claro, yo veo a mis hijos y mis hijos están hasta los pies de los mensajes de extrema derecha y las mierdas que les entran por TikTok. Y en Albania, que es un gobierno socialdemócrata sui generis, bastante sui generis, me están grabando y no voy a decir por qué sui generis, pero está el Internacional Socialista y tal, pues este tío dijo, no, pues aquí se prohíbe TikTok y no hay TikTok, porque el TikTok es un vehículo de transmisión de bulos, mentiras y desinformación. ¿Atañe a la libertad de expresión? Sí. ¿Atañe al derecho pasivo a la libertad de información, derecho a acceder a información? Sí. Pero claro, esa es la situación que tenemos. Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, que Serbia está cerca también de poder acceder a la Unión Europea, más que nada para arrebatársela a Rusia de su ámbito de intervención, junto con Moldavia. Es decir, el proceso de incorporación de nuevos miembros puede ser, ya les prometo que va a ser interesante. Termino con las propuestas que les traigo. Son 5 propuestas, a modo de tormenta de ideas, ¿no? para reflexión. No pretendo, lo que estoy haciendo es compartir con ustedes mis propias inquietudes, ¿eh? No pretendo pontificar ni convencer. Yo creo que ya tengo 57 años, yo ya ni doy consejos ni los admito, discúlpenme. Entonces ya yo me limito a trasladarles lo que se me ocurre con toda la humildad de la reflexión y del pensar, ¿no? Porque sí, eso sí que hago mucho pensar, quizá demasiado. La primera propuesta sería recuperar la centralidad del factor trabajo. Algunos se le han llamado, lo leí el otro día, el nuevo laborismo. Lo que pasa es que el nuevo laborismo acojona porque te vincula a Tony Blair y la tercera vía, ¿no? Igual no es buena esa etiqueta, ¿no? Pero yo sí me atrevería a articular un discurso ideológico potente para la recuperación del factor trabajo como eje troncal de la articulación social, política, democrática y económica de una sociedad. Coño, lo habíamos aprendido con la crisis COVID. La crisis COVID, una de las cosas buenas que tuvo, que algunas tuvo, era que se recuperó el factor trabajo como articulación troncal en la sociedad española, en el resto también, pero en la española se vio bien. Los que sostuvimos el país fuimos los trabajadores y trabajadoras. No la economía especulativa, ni la economía bursátil, ni los influencers bancarios. Fue la clase trabajadora sufriendo en los puestos de trabajo, sufriendo la precariedad de los expedientes de regulación de empleo. Imagínense ustedes si esto se hubiese dado con un gobierno de otro color. Por lo tanto, estamos en una batalla ideológica, estamos en una batalla cultural. Saquemos nuestros ases, saquemos la centralidad del factor trabajo, impugnemos el marco de referencia,
que es lo que se nos está haciendo, ¿eh? Se está impugnando nuestro marco de referencia. Segunda idea, reivindiquemos una eficacia en la gestión política. No vale el pataleo. Hay que reivindicar que como ciudadanos y ciudadanos tenemos derecho y exigimos que la Administración sea, porque ahí se están amparando mucho los discursos de la extrema derecha. La política no funciona, los políticos son unos vividores, los sistemas del Estado de Bienestar no valen las paguitas. No. Pero claro, no basta con decir, no, hay que reivindicar esto. Eficacia en la gestión, capacidad de respuesta eficaz del Estado, capacidad de respuesta eficaz de la Administración pública, recuperación de un estatalismo que articule los derechos sociales, los servicios públicos. Esa es nuestra fuerza de la izquierda. Claro que tenemos que articular una propuesta. ¿Para qué? Para mejorar la vida de la clase trabajadora. Para mejorar la vida de la clase trabajadora tenemos que utilizar los mecanismos del Estado social y democrático de derecho. ¿Cómo? Haciendo que funcionen, coño. No resignándonos al pataleo y a tal, no, haciendo propuestas constructivas para mejorar la articulación del Estado social y democrático de derecho. Tercer elemento, tenemos que ser receptivos a las críticas de parte de la población. Es decir, tenemos que repensar los mecanismos democráticos de participación. Igual tenemos que dar una vuelta a cómo funciona esto de la representatividad democrática, las elecciones. Igual hay que dar una filosofía a medio plazo de que igual este sistema de que votar cada 4 años igual no es suficiente. Igual que tenemos, ¿se acuerdan ustedes de las cumbres de Porto Alegre, de la democracia participativa? Es decir, igual tenemos que ir a buscar nuevas formas. Llevamos repitiendo el mismo esquema de democracia liberal participativa cada 4 años, participativa entre comillas, ¿no? Porque tú echas el voto en la urna y ¡hala! Hasta dentro de 4 años si te he visto no te he visto. Si te he visto no me acuerdo. Esto es insatisfactorio. Hay determinada gente que lo considera insatisfactorio porque además genera unas sinergias complicadas que deslegitiman al poder político. Yo creo en la política, claro que creo. El que no crea en la política es un ingenuo, cuando no un gilipollas directamente. Porque aunque no crea en la política sí que cree en ti. Entonces, ya lo decía, no sé quién lo dijo, ¿no? Si la política no... Si no estás en la cena donde si no te han invitado a la cena de la política es porque tú posiblemente seas parte del menú. Claro, esto es así, esto es así. Si no estás participando en ese proceso, van a seguir haciéndolo y encima no vas a estar. Y termino. Es imposible articular una propuesta política de regeneración democrática sin el feminismo. El feminismo a día de hoy es el mayor factor revolucionario de transformación social y el que está moviendo los cimientos de nuestra estructura democrática para bien. Tenemos que normalizar una agenda feminista e interiorizarla y trabajar en función de una agenda feminista. No es casualidad que la extrema derecha ataque al feminismo. Es decir, es impensable y es verdad, y se analizó, que el voto de las mujeres en España nos salvó de un gobierno de extrema derecha. Y si ven ustedes este voto que apesta a esmegma de los jóvenes españoles, es un voto fundamentalmente masculino, por eso precisamente por el descolocamiento respecto a la potencia del ámbito femenino. Y evidentemente la transición ecológica y el ecologismo, sin caer en papanatismos ambientalistas, ¿eh? Es decir, que aquí tenemos todos que comer y todos queremos comer buenos productos y generalizar una calidad alimentaria, sin caer en cierto papanatismo, discúlpenme, yo soy marxista de formación y marxista de convicción, el ecologismo y las transiciones ecológicas, más allá de la transición digital, tiene que estar incorporado en nuestra agenda. Es decir, tampoco es casualidad que la extrema derecha ataque la Agenda 2030 en este ámbito, ¿no? Es decir, y volver a las esencias, a la Arcadia feliz, donde no había regulación. No, nosotros queremos regulación, porque beneficia a nuestra clase, que es la que no tiene capacidad per se de imponer su agenda. Por lo tanto, nosotros no podemos renunciar a la política. Nosotros tenemos que estar en primera línea de actuación. No es fácil, pero yo creo que no es momento ya de la conciliación, es el momento de la confrontación, porque están ahí, ¿eh? Que vienen los bárbaros, decía el filósofo en los años 70. Los bárbaros ya están aquí y hay otros que les votan y ya están en las instituciones. Por lo tanto, adelante y a por ellos porque no pasarán. Muchas gracias.